Muy buenas tardes. Otra vez estamos en un programa más desde el atardecer y en esta ocasión eh, en un caso más cercano. Cada día es un caso más cercano. Estamos con Natacha Morales. Natacha Morales es asesora legislativa. En este momento está destacada con la presidencia de doña Silvia Hernández. Ella ha sido la asesora de plenario y de fracción, de la fracción del Partido de Liberación Nacional, y tiene un abundante currículo que estoy sorprendido. En un corto tiempo me sorprendió porque no conocía eso de Natacha, y quiero, antes de entrar en las cuestiones parlamentarias propiamente, que me cuente Natacha un poquito de quién es Natacha y su inicio y cómo llegó al Parlamento. Nati, entonces, primero agradecerte la oportunidad que nos das. Te cuento que esta parte es la segunda de una entrevista a 4 asesores de plenario, a don Alberto Trejos, a Miguel y a Andrea, y ahora a Natacha. Entonces, empecemos por quién es Natacha y cómo llegó al Parlamento. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Natacha Morales es una hija de un padre que fue siempre liberacionista. Era el presidente de los excombatientes del 48, porque él consideraba era una persona muy llena de ilusiones y una persona muy romántica, y le daba mucha pena ver compañeros suyos de la guerra del 48 que vivían en la ignominia y que vivían en el absoluto abandono. Entonces hizo una asociación y les consiguió una pensioncita de guerra a los compañeros, y lo hicieron el presidente de la asociación de excombatientes, con personas que él estimaba muchísimo, y hicieron un renacer de la historia que ellos compartían durante la revolución del 48 como liberacionistas de origen. Y así fue que empecé yo a sentir un gran amor y una gran identificación por los ideales del Partido Liberación Nacional. Sí, sí, no importa. Okay. Continuemos, Nati, no se preocupe. Ok. Y eso fue una actividad muy linda. Mi papá era muy político y entonces siempre andábamos en campañas, y yo me iba con él a las montañas de San Cristóbal Norte, San Cristóbal Sur, La Lucha, porque nosotros somos de Desamparados. Mi papá nació en el Rosario de Acerrí. Entonces conocí muchas comunidades y era muy, muy bonito andar en eso. Y también pues le nace a uno el gusanillo de la política y de saber la realidad de la gente nuestra, de los campesinos, de la gente de empuje, de trabajadores de allá, y todas las necesidades que ellos compartían. Después de que entré a la universidad y saqué mi licenciatura en Derecho, ingresé por medio de un concurso de servicio civil al Patronato Nacional de la Infancia. Ahí fue mi primer trabajo. En el 85 casi empecé a trabajar ahí. Una chiquilla, ni siquiera me había incorporado al colegio, y empecé a trabajar ahí. Era un lugar muy lindo por la mística con la que uno trabajaba, pero como siempre sin recursos, muy pobre, con gente demasiado vulnerable, ¿verdad? Y entonces ahí me fui formando de una forma muy humanística. Viendo no solo para arriba como muchos hacemos, sino también para abajo, y sabiendo que hay personas en unas condiciones, no porque lo quieran, sino porque realmente no han tenido oportunidades, muy, muy débiles. Me acuerdo que ahí hice una carrera administrativa, y siendo asistente legal llegué a ser la secretaria general del Patronato Nacional de la Infancia. Y recuerdo, por ejemplo, anécdotas como que yo muchas veces iba con la gente de la OIJ a sacar chiquitos de ciertos lugares para meterlos en asilos nuestros, en hogarcitos, para salvaguardar su vida y su integridad. Y me tocaba andar en unos lugares, ¿verdad?, entre los ríos y montañas, sacando chiquitos, y con gente, hasta loquitos anduvieron detrás de uno entre las montañas. Y eso, la gran satisfacción que le queda a uno es que hizo algo
por esa criatura, por ese niño, por esa niña. La salvamos de una situación paupérrima en la que se encontraba. Procuramos que tuvieran un hogar mejor. Esas cosas no tienen precio, eso no lo hace uno por lo que le paguen el salario, sino va más allá. Yo admiro profundamente, por ejemplo, las tías y las madres sustitutas del PANI, que hay muchachas que tienen 24 chiquitos a su cuidado, 24 horas. Pero Lati, explícame eso, ¿cómo hace? Si a veces una mamá no puede ni con uno. Exactamente. Y mi admiración, sí. O sea... Yo decía, y no solamente, y no eran niños, eran niños con necesidades especiales. Habían niños, por ejemplo, con síndrome de Down, niños con parálisis, y tenían esas 3 o 4 chiquitos más, 12 más. Yo decía, o sea, admirable, realmente increíble. Y sé que todavía se mantiene muchas de esas situaciones, circunstancias que viven ellas, como les digo, por mística y por amor al prójimo y a esos niños a los que se dan. Bueno, después de eso, ganó el Partido de Liberación Nacional, el Partido de la Unidad Social Cristiana, y consideraron que yo era demasiado liberacionista para permanecer en el patronato, y me despidieron sin responsabilidad patronal, con responsabilidad patronal. Me dieron mis prestaciones, y entonces yo me fui muy, muy triste, porque ahí hace uno una carrera en un lugar, supuestamente desde un punto de vista técnico, y luego lo quitan por ser hijo de, o cercano a, lo cual no tiene sentido, pero bueno, eso pasa. Y como a las 2 semanas me llegó a buscar unos personeros de las Naciones Unidas, de UNICEF, y me contrataron como consultora para Centroamérica primero, y estaba justamente en un encuentro de parlamentarios en Nicaragua sobre niñez, y ahí conocí a doña Marielo Sancho Barquero, que en paz descanse, que fue mi primera jefa de la Asamblea Legislativa, diputada del Partido de Liberación Nacional, una mujer admirable, súper inteligente, dedicada, responsable, estudiosa. Fue un placer para mí conocerla y trabajar con ella. Trabajé 4 años con ella como consultora de UNICEF. Me correspondió también hacer todos los marcos legales para evitar las adopciones internacionales ilegales, que ahora hay tanto problema, ¿verdad?, sí, con migraciones y con los niños. Y estuve ahí trabajando 4 años en las Naciones Unidas. Me ofrecieron incluso un puesto que no acepté porque el compañero que lo dejó lo habían matado las guerrillas, y yo dije, qué miedo, mejor no. Yo tenía una chiquita pequeñita, entonces preferí quedarme solo en la Asamblea Legislativa. Trabajé los 4 años, y como no salían los puestos a concurso, como siempre, que no hay forma de establecerse uno en forma estable, me hice un concurso, participé en un concurso y gané la plaza en propiedad en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces me fui al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a la dirección legal. Ahí estuve, y me llamaron de la Asamblea Legislativa que requerían que me devolviera, que por favor me devolviera. Sacaron a concurso unas plazas, eran 7 plazas, y yo ocupé la mejor posición de las 7 plazas. Y aún así, no conseguí que me nombraran. Entonces tuve que meter un recurso y hablar con Media Humanidad para que nos nombraran a 2 mujeres, Ana Lucía, que en paz descanse también, y a mí. Entonces, de los 7 letrados de la Secretaría Técnica Parlamentaria, solo quedamos Edel y yo, vivos, por cierto. Y don Fernando Castillo, que es el actual presidente de la Sala Constitucional, que era nuestro jefe. No puede ser. Y entonces... Pero eso era allá. Aquí, en la Secretaría Técnica Parlamentaria, que era la que se encargaba de velar
por los proyectos de ley desde su entrada a la comisión hasta que salieran en el plenario legislativo. Eso ya no existe. No, eso lo derogaron desafortunadamente. Sí. Porque eso le permitía a uno, al asesor, darle un seguimiento desde que la iniciativa entraba, todo lo que permanecía en la comisión, todo el trámite de la comisión, darle seguimiento hasta que salía hecho ley. Entonces uno tenía conocimiento de ese proyecto. No eran islas, no eran procesos partidos, sino que era un proceso continuo, lo que tratamos de hacer cuando estaba la Secretaría Técnica, y eso nos ayudó mucho en ese sentido, de que no era que yo tenía que llamar a la compañera que estaba viéndolo en plenario, o el de plenario llamar a comisiones a ver qué había pasado, por qué se había cambiado eso, sino que uno tenía el conocimiento del proyecto entero, desde que entraba hasta que salía. Claro, también ahora se perjudicó mucho esa posibilidad porque son demasiados proyectos, ¿verdad? Hay una hiperinflación legislativa que a veces no nos permite hacer tal vez una asesoría de mayor calidad en la formación de la ley, precisamente por eso, ¿verdad? Porque se han hecho un poco islas, cada uno ve un proceso y luego el proyecto sale, y que hay mucha repetición en muchos proyectos, no hay un filtro en proyectos de ley aquí en la Asamblea Legislativa, porque la Constitución Política obviamente que da la atribución al diputado de presentar las iniciativas que tenga bien, pero como no hay un filtro, entonces hay proyectos muy buenos y otros o muy malos o que ya están en la ley. Entonces es una repetición de lo mismo que ya está. Pero bueno, en ese proceso hemos estado. Y ingresé aquí a trabajar, le estaba contando, el 1 de noviembre de 1990, hace poquito, años. Cumplí 31 años de estar aquí. Toda una institución, ya me siento como viejilla. Toda una institución dentro de otra institución. Exactamente. A ti, ahora dijiste algo, algo que uno en la práctica como diputado ve, es que mencionaste filtro, y he visto y ha habido mucha controversia, porque aquí toda cabeza tiene una opinión y todas las opiniones son diferentes, sí. ¿Verdad? Entonces, hablemos un poquito del artículo 80 del reglamento. Explíquenos qué era el artículo 80, qué es lo que pretendía, cuál era el espíritu del artículo 80, y qué sucedió con esa interpretación que hizo el Departamento de Servicios Técnicos. Vamos a ver, echémonos un poquito para atrás y veamos los antecedentes del artículo 80. El artículo 80 del reglamento anterior, el texto que estaba vigente, lo que establecía era que trataba de darle agilidad al proceso de formación de la ley. Entonces, para que no se hicieran eternos los proyectos de ley dentro de las comisiones, se daba un término, un plazo de 90 días para que los diputados estudiaran el proyecto y dieran un dictamen. El dictamen era si sigue o no sigue, se va para el archivo. Entonces, pero el artículo permitía que se hicieran prórrogas y no establecía un límite de prórrogas tampoco. Entonces nos encontrábamos 4 y 6 y 8 años después con un proyecto de ley que ya no era ni oportuno, ni consecuente, ¿verdad? Y estaba en la corriente legislativa porque se le habían hecho continuas prórrogas, ¿verdad? Y entonces ahí estaba. Entonces, cuando se produce el cambio legislativo global, que fue un cambio muy grande que se hizo en esta legislatura, lo que se procura es darle agilidad al proceso. Entonces se corta, se baja el número de días del artículo, y en lugar de darle los 90 días con prórrogas sucesivas, se le da un plazo de 60 días, ¿verdad? Entonces dice, los informes de las comisiones permanentes deberán ser rendidos a más tardar 60 días hábiles después del ingreso del asunto al respectivo orden del día. Y este plazo podrá ser ampliado por una sola vez, por un lapso de 60 días más. Entonces, se pone un plazo menor para dictamen y además una sola prórroga. Ya no era per secula seculorum, ¿verdad? Entonces, eso es una gran ventaja
se creyó en ese momento, porque lo que hace es agilizar el proceso. Además, recordemos que las comisiones realizan un trabajo que no es un trabajo final, sino que es un trabajo preparatorio para que el plenario legislativo o las plenas, que tienen una potestad legislativa delegada, definan qué es ley y qué no lo es. Pero el problema es que esto se ha desvirtuado, porque la gente o los diputados hacen lazos de amistad, aparte de los políticos, y entonces ya es un problema porque el diputado aquel me dice que por favor no le vote ese proyecto en contra, y además porque si yo le voto ese, entonces no me saca el mío, y entonces también hay un proceso transaccional que tampoco es que es indebido, simplemente es parte de el quehacer legislativo. Entonces ese proceso transaccional y ese toma y daca hace que no se cumpla con la función que creímos cuando modificamos ese artículo 80, cuando los señores diputados creyeron en lo que se les estaba presentando, que era más bien a darle agilidad. A los 60 días se conoce el proyecto y se aprueba o imprueba. ¿Por qué? Porque de todas maneras el proyecto se puede presentar las veces que quieran. 300 veces, hoy se vota negativamente y mañana lo vuelven a presentar, lo pueden mejorar, lo pueden modificar, le cambian la exposición de motivos para hacerlo con más fortaleza. Sí, mejorar, sí. Pero eso no ocurre, ese es el problema. Entonces es un problema fáctico frente a la norma. Entonces la norma que la última reforma se hace para agilizar el proceso, para darle 60 días y que se vaya al archivo o bien que pase a las plenas o al plenario y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es más bien lo contrario. Se ha bajado la calidad de la ley. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ser demasiado rápido, a veces no da tiempo ni de recibir las consultas, a veces no han terminado de llegar las personas en audiencia y ya han pasado los 60 días. Entonces, ¿qué hacen? Lo dictaminan positivamente para que vaya al plenario y ahí se mejora en el camino. Eso está mal, porque el proceso final del plenario es un proceso más corto, con menos espacio, entonces presiona mucho para que salgan los proyectos como si fuera una fábrica de leyes y que entonces se contabilice el número de iniciativas que sacan. Y me parece, ese es mi criterio personal, que eso lo que hace es desfavorecer la calidad y el trabajo tranquilo que debe tener una erogación de un proyecto de ley. Entonces, ¿qué sucede? Dentro también del proceso para agilizar este procedimiento, se indica que cuando llegan los 60 días o el advenimiento del plazo de la prórroga se cumple, entonces no se discute más el proyecto, o más bien se discute el proyecto, no se discuten más las mociones, las mociones se dan por discutidas y se votan sin mayor discusión, justamente para que en el proyecto no queden procesos inconclusos, para que el íter procesal quede completo y no haya un problema de inconstitucionalidad ante un derecho de enmienda, por ejemplo, si no se viera una moción o algo por el estilo. Entonces, esto lo que dice es eso, se completa todos los proyectos, todas las mociones que hay y se vota. El problema es que como habla específicamente de qué tipo de mociones y se refiere a mociones de forma, a mociones de fondo, no de orden, entonces ahí está la salida, ¿verdad? Entonces, como no se dijo específicamente todas las mociones, por ejemplo, entonces por principio de legalidad, si la norma no lo dice, no puede entenderse que lo dice. Entonces la salida o la interpretación que está ajustada a la norma es que, por ejemplo, mociones de orden pueden seguirse viendo. Entonces, si hay mociones para ¿cómo se dice?, para audiencias, tienen que recibirse. Y eso entonces hace nugatorio
lo que pretendía el proyecto, que era agilizar el proceso y que hubiera un término para votar. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la salida para que los proyectos duren más tiempo del debido, y en todo caso el proyecto, el artículo en sí mismo ya se prostituyó, ya no está cumpliendo con la visión, con lo que lo planteamos, quienes nos tocó redactar esto, que era más bien agilizar el proceso y lograr una mayor agilidad, una mayor movimiento de los proyectos en el orden del día, que no hubieran 150 proyectos en orden del día, sino que fueran más manejables para los señores y señoras diputados. Echa la ley. Echa la trampa. Ejemplo, como anillo al dedo ese. Esa es la interpretación, como dice usted. Donde hay dos personas, hay 4 interpretaciones. Y todas son posibles. Todas son posibles. Nati, así como para despedirnos, un mensaje final en lo que usted quiera referirse. Puede ser así hay que mejorar el reglamento, si es que este país puede ir considerando la carrera parlamentaria, si es que los legisladores deben elegirse tal cual están en este momento, si debe hacerse reformas, alguno de esos temas que usted crea que es conveniente que usted pueda expresarnos su pensamiento. Sí, bueno, yo soy muy respetuosa del Poder Legislativo. Me parece que claramente la Constitución Política define a los diputados como los representantes de nuestro pueblo, y en nuestro pueblo no solamente hay profesionales, y yo he conocido diputados muy valiosos que no lo son. Entonces, esa corriente ideológica de que los señores y señoras diputados deben ser muy formados académicamente, y que a mí no, yo no comulgo con eso, porque eso estaría obstaculizando que personas muy valiosas de las comunidades puedan venir aquí. Lo que sí me parece es que debe reforzarse más la figura más bien del asesor, en el sentido de que el asesor sí debe estar muy bien formado para darle el contenido, el soporte, la respuesta oportuna al diputado. El diputado no tiene por qué saber todas las cosas, pero el diputado sí tiene que tener los medios técnicos, los medios humanos, el recurso humano para poder ejercer bien su función. Y yo después de 31 años de estar aquí, he conocido asesores que ni siquiera vienen a la Asamblea Legislativa todo el tiempo que deberían estar aquí para hacer una buena función. Porque el trabajo de nosotros es multifacético y es muy demandante. Sí. Y la persona que nada más pretende venir aquí para ganarse un sueldo está equivocada. Está equivocada de vocación o de función. Yo todos los días leo, todos los días, sin faltar uno. Si no me leo el reglamento, que no me lo sé de memoria y que muchas veces se me confunden algunas normas, es la jurisprudencia, es material nuevo sobre derecho parlamentario, es material nuevo sobre derecho constitucional. Yo tengo una maestría en derecho constitucional, tengo mi licenciatura en derecho, tengo por lo menos 11 cursos de derecho parlamentario y todavía estoy aprendiendo. Bueno. Todos los días se aprende. Entonces, a mí me parece que sí ha faltado tecnificar más todo el proceso de escogencia o de elección del recurso humano que tiene que acompañar a los diputados y diputadas. Hay, como les digo, excelentes compañeros y compañeras, pero hay otros que les falta compromiso y les falta sacrificarse por estar actualizado en las cosas, porque esto es de todos los días. Sale una resolución, ya cambió el asunto, ahora es de esta otra manera. Y además, lo demandante que te decía es justamente por las necesidades de la población, porque a veces a mí, pues, yo me pongo un poco incómoda porque tanto le preguntan a uno de derecho económico, comercial, penal, ¿verdad?
y uno no es un todólogo. Realmente yo hay cosas, hay temas que manejo y me gustan mucho y hay otros temas que, aparte de que no me gustan, no soy especialista. Pero trato al menos de mantenerme con lo mínimo para poder dar una respuesta oportuna. Porque si estamos en el plenario para votar un proyecto y me hace una pregunta y no es posible, paren la sesión o veámoslo mañana o denme una semana a tiempo para ir a hacer una investigación para poder darles una respuesta. La respuesta tiene que ser oportuna y ahí es donde es muy valioso la seriedad, el conocimiento, el compromiso y la experiencia que tengan para resolver un determinado asunto. Nati, para no dejar a tu mamá por fuera, ¿cuál es el apellido de tu mamá? Mi mamá es Badilla Fernández. Esta fue la entrevista con Natacha Morales Badilla. Así es.